¿De qué sirve tener misiles de $1 millón y el control total de los medios de comunicación si tus soldados no tienen voluntad para luchar? Hoy, el profesor Jiang nos revela por qué la estrategia de Estados Unidos, basada en tecnología, propaganda y dinero, es una trampa mortal, y cómo estas tres aparentes ventajas los llevarán a su propia destrucción. Muy bien. Hablemos específicamente de Estados Unidos e Irán. Estados Unidos tendrá tres grandes ventajas en esta guerra. Estas tres ventajas son, por supuesto, la tecnología, la propaganda y el dinero o la riqueza. Estas son las tres grandes fortalezas del imperio estadounidense. La tecnología es simplemente lo que ven todos los días. Los satélites que proporcionan objetivos de precisión o estos aviones, los bombarderos B-2 y los F-15, que son la maquinaria de guerra más avanzada del mundo. Estados Unidos es el hogar de los mejores científicos y del armamento más sofisticado. La propaganda significa que Estados Unidos controla el espacio de la información. Controla Internet, controla los medios más poderosos del mundo, incluyendo el New York Times, CNN, la BBC, controla YouTube, controla Google, controla el panorama informativo. Si Estados Unidos no quiere que sepas algo, puede ocultártelo, puede controlar el discurso y cómo piensas sobre el mundo. Esa es la propaganda. La última es el dinero, y es una idea muy simple. Estados Unidos controla el dólar estadounidense, que es la moneda de reserva del mundo, y puede imprimir tantos dólares como necesite para ganar esta guerra. Tiene una máquina de imprimir dinero infinita. Y puede usar este dinero para sobornar a la gente para que luche en esta guerra. Puede pagar mercenarios, puede sobornar a minorías étnicas para que se rebelen contra el gobierno en Irán, puede sobornar a funcionarios iraníes para que traicionen a su gobierno. Al ver estas tres cosas, uno pensaría que Estados Unidos es invencible, ¿verdad? Pero, de nuevo, necesitamos pensar en la ley de la asimetría y reconocer que estas ventajas son también sus mayores desventajas. Analicemos esto. La tecnología. Si tienes el armamento más avanzado del mundo, te vuelves perezoso, arrogante y dependiente de esa tecnología. El ejemplo clásico es cuando los estudiantes tienen acceso a inteligencia artificial. ¿Se vuelven más inteligentes? No, se vuelven más perezosos. Lo mismo ocurre con el ejército. Uno pensaría que con el armamento más avanzado del mundo, Estados Unidos se volvería invencible, pero en cambio, su ejército se vuelve demasiado dependiente de la tecnología, se vuelve demasiado complaciente. Piensan, bueno, si nos metemos en problemas, simplemente enviaremos a la Fuerza Aérea y volaremos todo en pedazos. Esto genera dependencia y obstaculiza la innovación y la resiliencia en el campo de batalla, que es exactamente lo que necesitas para ganar. La propaganda. Uno pensaría que controlar el debate es una gran ventaja. En realidad, no lo es. La razón es que para que haya innovación y resiliencia, necesitas tener un debate abierto. Necesitas que la gente exprese opiniones disidentes. Pero si controlas
el panorama informativo lo que haces es censurar. Y eso es lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo. Le está diciendo a la gente que se calle y obedezca. No se te permite señalar que esta guerra es un error y que Estados Unidos no puede ganarla. Esto significa que realmente hay una falta de debate riguroso dentro del gobierno y del ejército estadounidense, lo que por supuesto conducirá a la arrogancia y a una mala toma de decisiones. Terminan creyéndose sus propias mentiras. El dinero y la riqueza. Sí, uno pensaría, listo, simplemente sobornamos a todo el mundo y ya está. El problema es que si sobornas a la gente, no van a luchar por ti, porque todo lo que quieren es tu dinero. Los sobornas, toman tu dinero y huyen. O descubrirán cómo sacarte aún más dinero engañándote. En este momento, los estadounidenses van a financiar a milicias, minorías étnicas y grupos de oposición contra Irán. Pero adivinen qué, estos tipos son estafadores, no están luchando porque quieran más libertad. Esto significa que Estados Unidos tiene tres problemas principales. El primer gran problema es la falta de voluntad política. Esto solo quiere decir que el pueblo estadounidense no quiere luchar en esta guerra. El gobierno estadounidense ni siquiera sabe por qué está luchando en esta guerra. A nadie le importa. Pero para los iraníes es una lucha a vida o muerte. Si Estados Unidos pierde esta guerra, simplemente se van a casa y se olvidan de ella. Pero si los iraníes pierden esta guerra, todos mueren o pierden su país, pierden su sociedad, pierden su civilización, pierden su identidad, no pueden permitirse perder. El segundo problema es la logística y la fabricación. Estados Unidos es muy bueno luchando guerras cortas porque tienen el armamento más avanzado. Pero tienen problemas de fabricación porque, como sabemos, enviaron todas sus fábricas a China. Así que Estados Unidos no tiene tantas fábricas. Sí, tiene el armamento más avanzado del mundo, pero esta arma no sirve de nada si no tienes munición, si no tienes bombas, balas y necesitas fábricas para eso. Estados Unidos realmente no tiene estas fábricas ahora mismo. Y luego, el último problema, por supuesto, son las bajas. Muy bien. Estados Unidos, debido a que no tiene la voluntad política para luchar esta guerra, no puede permitirse perder soldados en el campo de batalla. Muy bien. Así que quiere minimizar las muertes. Quiere minimizar las pérdidas en el campo de batalla. Porque sí, como decenas de miles de soldados estadounidenses regresan a Estados Unidos muertos en ataúdes, les garantizo que por la falta de voluntad política, el pueblo estadounidense se rebelará. Tendrán protestas, tendrán muchísima violencia en las calles. Será como la era de Vietnam. Otra vez, muy bien, vale. Así que sí, entiendo que Estados Unidos tiene tecnología, propaganda y dinero, pero como discutimos, estas no son realmente ventajas. Y estas desventajas son enormes.
la falta de voluntad política, la falta de manufactura y la falta de que Estados Unidos no puede permitirse perder tantos soldados en el campo de batalla, ¿vale? Y así esta situación ahora determina cómo Estados Unidos luchará esta guerra. Y discutiremos esto más adelante, ¿vale? Muy bien. Ahora hablemos de Irán. Irán tiene muchas desventajas. Pero quiero discutir las 3 grandes ventajas que necesita N enfatizar si quieren sobrevivir a esta guerra. La primera es la idea de la fe. Recuerden que los iraníes son chiitas. Y como tal, es una religión de martirio, de sacrificio individual por un bien mayor. Los chiitas no tienen miedo a morir. Y porque su gran líder religioso fue asesinado por estadounidenses e israelíes, están motivados a buscar venganza, a martirizarse por el bien mayor, a buscar el paraíso eterno. La segunda gran ventaja es el terreno. Irán es un país montañoso y es enorme. Es 3 veces más grande que Irak. Es muy difícil que Estados Unidos invada el país. De hecho, la mayoría de los analistas te dirán que es suicida que el ejército estadounidense invada Irán. Es una fortaleza de montaña. Y la última ventaja es el nacionalismo. Los iraníes son persas. Y los persas tienen una historia de 5.000 años. Es una de las mayores civilizaciones en la historia humana. La cultura persa es vasta, hermosa y profunda. Y eso es lo que le da al pueblo iraní mucho orgullo. Así que cuando luchan, no solo luchan por la religión o por sus hogares, están luchando por toda una civilización que se remonta a 5.000 años atrás. Muy bien. Así que, pero de nuevo, recuerden que lo que parece una ventaja puede ser una desventaja también. Muy bien. Así que repasemos cuáles son los problemas con la fe. Puede que tengas un problema de ceguera, ¿vale? O fervor, donde no tienes miedo a morir, pero eso significa que no estás pensando estratégicamente, ¿vale? Quizás vayas a desperdiciar demasiados soldados en el campo de batalla. Son valientes, pero son un poco estúpidos también. Muy bien, así que podrías tener un problema en el que Irán no esté usando la estrategia óptima, porque sus soldados no le temen a la muerte. Y ya estamos viendo eso, donde los estadounidenses ya han volado y destruido la armada iraní. Ahora, cualquiera te diría que lo primero que harían los estadounidenses sería ir y destruir la armada iraní. Así que probablemente no deberías usar la armada o esconder la armada o volar la armada tú mismo. ¿Vale? Porque quieres evitar tantas bajas como sea posible. Pero no hicieron eso. Y ellos y los estadounidenses ahora han destruido la armada iraní. Muy bien, así que ese es el problema de la fe. El terreno, sí, es una fortaleza, pero también puede ser una prisión. Al estar atrapado ahí, en una región montañosa, sin muchos recursos,
Los estadounidenses pueden interrumpir tu suministro de agua y electricidad, causando pobreza y dificultades para tu pueblo. Y luego el nacionalismo, ¿sí? Persia es una gran cultura, pero recuerda que Irán es un país étnicamente diverso. De hecho, solo el 50% de la población de Irán son persas. Otras son diferentes minorías. Vale. Muy bien. Así que tienes entonces divisiones étnicas, ¿verdad? Vale. Así que, viendo esto ahora, sabemos exactamente cuál será la estrategia estadounidense. Básicamente, la estrategia será infligir tantas bajas como sea posible a los iraníes. ¿De acuerdo? Matar a tantas personas como sea posible. Destruir la infraestructura de Irán, para que la gente no tenga suficiente agua, electricidad, ni comida para sobrevivir, ¿vale? Y la tercera, por supuesto, es crear la mayor tensión étnica posible en el país mediante el armamiento y fomentar y sobornar a grupos étnicos para que se rebelen contra el gobierno central en Irán, ¿verdad? Vale. Pero de nuevo, lo que la ley de asimetría, la asimetría nos dice es que el imperio, en última instancia, no es tan flexible, abierto y dinámico como su enemigo, ¿vale? La persona más débil se va a dedicar mucho más a la autorreflexión, al autodebate que el imperio, ¿vale? Porque el imperio se volverá arrogante y así, en última instancia, Irán debería imponerse a Estados Unidos. Y de hecho lo que va a pasar es que esta estrategia que Estados Unidos usará contra los iraníes conducirá a que los iraníes se vuelvan mucho más enérgicos, abiertos y cohesionados. Vale. Así que veamos la estrategia estadounidense específicamente.